Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Los cimientos. Wayne Free había construido su imperio de la nada. A los 42 años, era dueño de 3 exitosas empresas de construcción en todo Texas, cada una un testimonio de su implacable ética de trabajo y su mente estratégica. Sus manos curtidas llevaban las cicatrices de sus primeros días blandiendo martillos, pero ahora esas mismas manos firmaban contratos millonarios y orquestaban complejos negocios con precisión quirúrgica. El complejo residencial de la familia Free se asentaba en 50 acres a las afueras de Austin, un monumento al éxito de Wayne. La casa principal, donde vivía con su esposa, Sarah, y sus 2 hijos, dominaba una vista de colinas ondulantes y robles. 2 casas más pequeñas en la propiedad albergaban a su hermana, Rebecca, y a su hijo de 8 años, Tommy, junto con sus ancianos padres. Wayne siempre había creído que la familia era lo primero, una creencia que pronto sería puesta a prueba más allá de sus límites. Sarah Free, de 38 años y aún deslumbrante con su cabello cobrizo y ojos verdes, se había casado con Wayne hacía 15 años, cuando él era solo un prometedor contratista con grandes sueños. Ella lo había apoyado durante los años difíciles, llevando sus cuentas y entreteniendo a los clientes. Pero el éxito la había cambiado. A medida que la riqueza de Wayne crecía, también lo hacía su gusto por el lujo y su insatisfacción con su vida tranquila. Las grietas en su matrimonio habían sido sutiles al principio. Las crecientes ausencias de Sarah, su nuevo interés en clases de yoga que parecían terminar más tarde cada semana, su repentina fascinación por su apariencia después de años de cómoda vida doméstica. Wayne, consumido por la expansión de su imperio empresarial, había atribuido inicialmente estos cambios a una evolución natural. Fue su hija de 16 años, Emma, quien primero expresó sus sospechas. «Papá, mamá ha estado actuando de forma extraña», había dicho una noche mientras trabajaban juntos en el taller de Wayne. Emma había heredado la mente analítica de su padre y su desconfianza hacia las explicaciones convenientes. Ha estado recibiendo mensajes de texto a todas horas y escondiendo su teléfono. El hijo de 14 años de Wayne, Jake, más interesado en los videojuegos que en los dramas familiares, había notado, sin embargo, ciertos patrones. «El coche de mamá huele diferente», había mencionado casualmente. «Como la colonia de algún tipo». Wayne había desestimado estas observaciones al principio, pero su experiencia en la construcción le había enseñado que las pequeñas grietas acaban por derribar estructuras enteras. Comenzó a prestar atención, y lo que descubrió remodelaría todo lo que creía saber sobre la lealtad y la traición. La revelación llegó un martes por la noche en marzo. Wayne había regresado temprano de una obra en Houston y encontró que el coche de Sarah no estaba y una nota que afirmaba que estaba en su club de lectura. Pero Wayne sabía que el club de lectura se reunía los jueves. Llevaba meses recibiendo las invitaciones del calendario. Un rápido paseo en coche por el centro comunitario confirmó sus sospechas. El aparcamiento estaba vacío. Wayne Free era muchas cosas, pero ingenuo no era una de ellas. Había crecido en el este de Austin cuando todavía era un barrio duro. Se había abierto paso en el instituto mientras trabajaba en la construcción, y había aprendido pronto que la confianza era un lujo que no podía permitirse. Estas lecciones le habían servido bien en los negocios, pero se había permitido creer que el matrimonio era diferente, que la familia era sagrada. Esa noche, tomó una decisión que definiría todo lo que siguió. No confrontaría a Sarah de inmediato. En su lugar, reuniría información, construiría su caso con el mismo enfoque metódico que usaba para planificar proyectos de construcción. Wayne Free creía en la preparación, en tener todos los hechos antes de hacer cualquier movimiento. Era un principio que lo había hecho rico, y ahora serviría a un propósito más oscuro. Capítulo 2. Los planos de la traición. La investigación comenzó a la mañana siguiente. Wayne tenía recursos con los que la mayoría de los maridos traicionados solo podían soñar. Una red de contratistas, proveedores y trabajadores en todo el centro de Texas que le debían favores. Más importante aún, tenía a Roberto Childs, su jefe de seguridad y amigo más antiguo, que había servido 2 turnos en Afganistán antes de unirse a la organización de Wayne. «Necesito que te encargues de algo delicado», le dijo Wayne a Roberto mientras tomaban café en su oficina, con el sol de la mañana proyectando largas sombras sobre planos y contratos. «Sarah ha estado mintiendo sobre a dónde va. Necesito saber la verdad». El rostro lleno de cicatrices de Roberto permaneció impasible. Llevaba 8 años con Wayne, lo había visto capear crisis empresariales y desafíos familiares con igual estoicismo. Pero ahora había algo diferente en la voz de Wayne, una frialdad que Roberto reconoció de sus días en el ejército. «¿Quieres vigilancia?», preguntó Roberto.
Un panorama completo. ¿A dónde va? ¿Con quién se reúne? ¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo esto? Todo. En una semana, Roberto había reunido un expediente completo. Sarah se había estado reuniendo con el Dr. Cameron Springer, un cardiólogo del Austin Heart Institute, durante los últimos 6 meses. La aventura había comenzado de forma bastante inocente. Sarah había sido paciente después de experimentar dolores en el pecho que resultaron estar relacionados con la ansiedad. Pero el Dr. Springer, recientemente divorciado y encantador de la manera que resulta natural para los cirujanos de éxito, había visto una oportunidad. Las fotos de vigilancia eran condenatorias. Sarah y Cameron en restaurantes caros a los que Wayne nunca había ido, tomados de la mano sobre mesas a la luz de las velas. Sarah y Cameron entrando en un condominio del centro que la investigación de Roberto reveló que era el apartamento de soltero recién comprado de Cameron. Sarah y Cameron en conferencias médicas en Dallas y San Antonio, conferencias que coincidían con las supuestas visitas de Sarah a sus amigas de la universidad. Pero fueron los registros financieros lo que verdaderamente enfureció a Wayne. Sarah había estado usando sus cuentas conjuntas para financiar la aventura. Cenas caras, escapadas de fin de semana, incluso regalos para Cameron que incluían un reloj Rolex que el dinero de Wayne había comprado. Le estaba robando para financiar su traición, usando su éxito para financiar su humillación. Hay más, dijo Roberto durante su última reunión informativa, deslizando una carpeta sobre el escritorio de caoba de Wayne. Springer tiene cierta reputación. No es su primera aventura con una paciente casada. Los rumores del hospital sugieren que ya lo ha hecho antes. Su objetivo son específicamente las esposas adineradas. Wayne estudió las fotos de vigilancia con la misma intensidad que dedicaba a los planos de construcción. En su mente, ya estaba construyendo algo. No una estructura de madera y acero, sino un plan de retribución que sería igual de cuidadosamente diseñado y mucho más devastador. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Roberto. Wayne guardó silencio por un largo momento, sus dedos tamborileando contra el escritorio a un ritmo que Roberto había aprendido a temer. Cuando Wayne finalmente habló, su voz llevaba el peso de una certeza absoluta. Quiero que empieces a trazar sus rutinas. Cada lugar al que van, cada persona que ven, cada hábito que tienen. Quiero conocer su mundo mejor que ellos. Los ojos de Wayne, generalmente cálidos al hablar de la familia, se habían vuelto fríos como el acero en invierno. Y Roberto, empieza a investigar los antecedentes del Dr. Springer. Todo. Tengo la sensación de que un hombre que se aprovecha de mujeres vulnerables podría tener otros secretos que valga la pena descubrir. Mientras Roberto se marchaba para comenzar su investigación más profunda, Wayne se quedó de pie junto a la ventana de su oficina, mirando la obra donde su proyecto más nuevo tomaba forma. 30 pisos de vidrio y acero que se alzaban desde lo que había sido un terreno baldío hacía solo unos meses. Era un testamento a la filosofía de Wayne. Con suficiente planificación, suficientes recursos y suficiente determinación, se podía construir cualquier cosa, incluso la venganza. Capítulo 3. La estratagema del arquitecto. 3 semanas después de iniciar su investigación, Wayne había reunido un panorama completo de la traición de su esposa y los patrones de su amante. Pero fue lo que Roberto descubrió sobre el pasado del Dr. Cameron Springer lo que transformó la ira de Wayne en algo mucho más peligroso. Una furia calculada con un objetivo específico. Cameron Springer no era solo un adúltero en serie. Era un depredador con un método. Los contactos de Roberto en la comunidad médica revelaron un patrón que se remontaba a 5 años. Cameron se dirigía sistemáticamente a las esposas de hombres adinerados, utilizando su posición y encanto para iniciar aventuras que luego aprovechaba para obtener beneficios económicos. 2 relaciones anteriores habían terminado con préstamos sustanciales que nunca fueron devueltos, y una antigua amante había transferido discretamente la propiedad de un valioso inmueble a Cameron antes de que su marido descubriera la aventura. Está llevando a cabo una estafa a largo plazo, explicó Roberto, extendiendo documentos financieros sobre la mesa de conferencias de Wayne. Usa las aventuras para establecer una dependencia emocional, y luego convence gradualmente a estas mujeres para que le ayuden con problemas financieros, temporales u oportunidades de inversión. Para cuando sus maridos se dan cuenta, él ya ha pasado al siguiente objetivo. Wayne examinó la evidencia con una creciente admiración por la estrategia de Cameron, incluso mientras su odio se profundizaba. He aquí un hombre que entendía el apalancamiento, que planeaba sus movimientos con años de antelación. En otras circunstancias, Wayne podría haber respetado tal manipulación metódica. Pero Cameron había cometido un error crítico. Se había metido con la familia equivocada. ¿Qué le ha dado Sarah hasta ahora?, preguntó Wayne. Nada importante todavía,
pero hay señales de que está pasando la fase 2. Ha estado haciendo preguntas sobre los activos de tu negocio, tus cuentas de inversión. La semana pasada, le mencionó que estás considerando comprar una propiedad en Costa Rica, información que solo pudo haber salido de nuestras conversaciones privadas. La mandíbula de Wayne se tensó. Sara no solo estaba traicionando su matrimonio, se estaba preparando para traicionar todo lo que él había construido. La propiedad de Costa Rica era parte de su planificación patrimonial a largo plazo, un detalle que había compartido con ella en confianza mientras discutían el futuro de sus hijos. Ver esa confianza íntima utilizada como un arma en su contra era más que infidelidad. Era un acto de guerra. Pero Wayne Free no se había hecho rico reaccionando emocionalmente a las amenazas. En su lugar, comenzó a diseñar el proyecto más complejo de su carrera. Una trampa tan elaborada y devastadora que tanto Sara como Cameron se destruirían a sí mismos intentando escapar de ella. El plan comenzó con Greg Davis, el hermano menor de Wayne y la oveja negra de la familia Free. Greg siempre había sido brillante pero desenfocado, saltando entre empresas emergentes fallidas y planes para hacerse rico rápidamente. Más recientemente, había estado desarrollando una plataforma de comercio de criptomonedas que existía más en teoría que en la práctica. Wayne se había negado sistemáticamente a invertir, considerando las empresas de Greg demasiado arriesgadas y mal planificadas. Quiero que llames a Sara, le instruyó Wayne a Greg durante una reunión privada en un restaurante del centro. Dile que finalmente tienes una oportunidad de negocio legítima, algo revolucionario en el mundo de las criptomonedas. Haz que suene como la planta baja del próximo Bitcoin. Los ojos de Greg se iluminaron con confusión y esperanza. Wayne, nunca antes habías creído en mis proyectos. ¿Qué ha cambiado? Quizás he sido demasiado conservador, respondió Wayne, con el tono cuidadosamente modulado para sugerir una admisión a regañadientes. Pero necesito discreción absoluta. Esto se queda en familia hasta que esté listo para hacerlo público. Durante las siguientes 2 semanas, Greg interpretó su papel a la perfección. Se puso en contacto con Sara con una excitación nerviosa, explicando que había desarrollado un algoritmo de comercio de criptomonedas impulsado por IA que podía predecir los movimientos del mercado con una precisión sin precedentes. La tecnología era real. Greg había estado trabajando en ella durante meses, pero también era profundamente defectuosa y no estaba ni de lejos lista para la inversión. Sara mordió el anzuelo exactamente como Wayne había predicho. Acosó a Greg a preguntas sobre los posibles rendimientos, las inversiones mínimas y el plazo para obtener beneficios. Cuando Greg mencionó que Wayne estaba considerando una inversión familiar sustancial pero quería mantenerlo en secreto por razones fiscales, el interés de Sara se intensificó drásticamente. En una semana, había organizado que Cameron se encontrara accidentalmente con Greg en una cafetería cerca del hospital. La presentación pareció natural. Sara simplemente mencionó que su cuñado estaba desarrollando algo emocionante en el sector tecnológico, y que sería interesante que Cameron lo conociera. Wayne observó cómo las piezas encajaban con la satisfacción de un arquitecto que ve sus planos cobrar vida. Cameron, como era de esperar, estaba intrigado por la oportunidad de acceder a la riqueza de Wayne a través de una inversión aparentemente inocente. Greg, creyendo que finalmente estaba recibiendo apoyo familiar para su empresa, presentó con entusiasmo su algoritmo a medio desarrollar. Pero el golpe maestro de Wayne aún estaba por llegar. Diseñó esta estratagema inicial, no solo para exponer su codicia, sino para crear las condiciones perfectas para su destrucción. Porque lo que Sara y Cameron no sabían era que Wayne había estado planeando este momento desde el día en que sospechó por primera vez de su traición. A medida que la primavera daba paso al verano, el escenario estaba listo para un drama que pondría a prueba cada relación en la vida de Wayne y demostraría que algunas traiciones conllevan consecuencias que resuenan mucho más allá del pecado original. Los cimientos de la venganza de Wayne ya estaban vertidos y curándose. Pronto, sería hora de comenzar a construir algo que se erigiría como un monumento a su crueldad y una advertencia para cualquiera que pudiera considerar volver a cruzarse en su camino. Capítulo 4. La estructura ascendente. Para julio, la elaborada trampa de Wayne ganaba impulso con la precisión de un proyecto de construcción bien gestionado. Sara se había interesado cada vez más en la empresa de criptomonedas de Greg, haciendo preguntas incisivas sobre la participación de Wayne y las posibles oportunidades de inversión temprana. También se había vuelto más audaz en su aventura con Cameron, pasando fines de semana enteros fuera con pretextos cada vez más endebles. Wayne mantuvo su fachada de marido devoto con una actuación digna de un Oscar. Le preguntaba por las reuniones de su club de lectura, expresaba preocupación cuando ella afirmaba sentirse mal en las noches que en realidad estaba con Cameron,
e incluso sugirió que planearan una segunda luna de miel para su próximo aniversario. Cada interacción estaba cuidadosamente calculada para darle a Sarah más soga con la que ahorcarse. El avance se produjo cuando Roberto descubrió que Cameron había comenzado a investigar el imperio empresarial de Wayne en detalle. Las grabaciones de seguridad del hospital mostraban a Cameron accediendo a bases de datos médicas para obtener información sobre otros pacientes adinerados, mientras que su historial de búsqueda en Internet revelaba inmersiones profundas en los archivos financieros y las propiedades de Free Construction. Te está perfilando como un objetivo, informó Roberto durante su reunión semanal. Esto ya no es solo por Sarah. Está planeando algo más grande. Wayne había anticipado este desarrollo. Los hombres como Cameron nunca se conformaban con pequeñas victorias. Siempre se excedían, siempre iban demasiado lejos. Era una debilidad que Wayne pretendía explotar sin piedad. La siguiente fase requería a Luke Higgins, el contable de mayor confianza de Wayne y un hombre que había ayudado a estructurar cada acuerdo importante en la cartera de Wayne. Luke había emigrado de Irlanda hacía 20 años con títulos avanzados en finanzas y un don para la resolución creativa de problemas que bordeaba los límites de la legalidad sin cruzarlos. Necesito que crees una sociedad instrumental, le instruyó Wayne a Luke durante una reunión privada en su despacho de casa. Algo que parezca legítimo pero que tenga la suficiente complejidad como para ocultar nuestras verdaderas intenciones. El rostro curtido de Luke se arrugó con preocupación. Wayne, ¿qué estás planeando? He visto esa mirada antes, y generalmente significa que alguien va a salir herido. Solo confía en mí, respondió Wayne. Pero necesito que esto se haga a la perfección. Un error y todo se desmorona. Luke pasó la siguiente semana construyendo una intrincada estructura corporativa centrada en Free Digital Ventures, una firma de inversión de aspecto legítimo especializada en tecnologías emergentes. Sobre el papel, la empresa contaba con un respaldo sustancial del imperio de construcción de Wayne y buscaba activamente inversiones tecnológicas revolucionarias. En realidad, era un señuelo diseñado para atraer exactamente el tipo de plan que Cameron y Sarah estaban tramando. Mientras tanto, la hermana de Wayne, Rebecca, había notado cambios en el comportamiento de Sarah que iban más allá de los típicos problemas matrimoniales. Rebecca, una ex trabajadora social con agudos instintos sobre la naturaleza humana, había pasado años observando la dinámica familiar desde su casa en el complejo. Wayne, no sé qué está pasando entre tú y Sarah, dijo Rebecca durante uno de sus paseos nocturnos habituales por la propiedad, pero Emma y Jake están empezando a notar la tensión. Emma me preguntó ayer si tú y Sarah os ibais a divorciar. Wayne sintió una punzada de dolor genuino ante esta revelación. Sus hijos habían sido su motivación para construir todo lo que poseía, y la idea de que la destrucción de su familia les afectara le dolía más que la traición de Sarah. Pero también fortaleció su determinación. Sarah había elegido destrozar su familia por sus propios deseos egoístas. Afrontaría las consecuencias de esa elección. Me estoy encargando de ello, le dijo Wayne a Rebecca. Pero necesito que mantengas a los niños cerca durante las próximas semanas. Planea algunas actividades, quizás llévalos de acampada o a visitar a mamá y papá a San Antonio. Solo manténlos ocupados y alejados de lo que sea que se avecine. Los ojos de Rebecca buscaron el rostro de su hermano, leyendo la determinación y la fría ira que recordaba de su infancia, cuando Wayne la protegía de los matones y del alcoholismo de su padre. Wayne, lo que sea que estés planeando será exactamente lo que se merecen, concluyó Wayne. Ni más, ni menos. La semana siguiente trajo la oportunidad que Wayne había estado orquestando. Greg llamó a Sarah con noticias explosivas. Wayne había accedido a invertir $2 millones en la empresa de criptomonedas, pero quería moverse rápidamente para evitar el escrutinio regulatorio. La inversión se haría a través de Free Digital Ventures, y Greg necesitaba a alguien de confianza para ayudar a coordinar los aspectos técnicos del acuerdo. El pulso de Sarah se aceleró al reconocer la magnitud de la oportunidad. $2 millones serían más que suficientes para que ella y Cameron desaparecieran juntos, suponiendo que pudieran encontrar una manera de acceder incluso a una parte de ello. Inmediatamente contactó a Cameron, quien vio las mismas posibilidades y comenzó a desarrollar un plan para posicionarse como consultor técnico de la inversión. Pero Wayne ya estaba 3 jugadas por delante. La inversión era real, el dinero era real y el algoritmo de criptomonedas era lo suficientemente funcional como para pasar un escrutinio inicial. Lo que Sarah y Cameron no podían saber era que cada aspecto del acuerdo estaba diseñado para exponer sus intenciones mientras le daba a Wayne una ventaja legal y financiera sobre ambos. A medida que se acercaba agosto, todas las piezas se estaban moviendo a su posición.
Wayne había construido su trampa con la misma atención al detalle que dedicaba a sus proyectos de construcción más complejos. Pronto, sería el momento de activarla. Y cuando lo hiciera, tanto Sarah como Cameron descubrirían que habían sido superados por un hombre que nunca jugaba limpio cuando lo que estaba en juego era la destrucción de su familia. Los cimientos eran sólidos, la estructura se estaba levantando, y Wayne Free estaba a punto de demostrar por qué cruzarse en su camino era el tipo de error que la gente pasa el resto de su vida lamentando. Capítulo 5. El Intermedio se expand. La llamada llegó a las 3:47 de la madrugada de una sofocante noche de agosto. Wayne ya estaba despierto, revisando contratos en su despacho de casa, cuando su teléfono sonó con la voz aterrorizada de Rebecca. «Wayne, algo le pasa, Tommy». Me llamó gritando sobre agujeros en el patio trasero, algo sobre ser enterrado vivo. No lo encuentro por ninguna parte. A Wayne se le heló la sangre. Su sobrino de 8 años, Tommy, era la luz de la familia, un niño curioso que seguía a Wayne por las obras, haciendo preguntas interminables sobre cómo se construían las cosas. La idea de que alguien lo amenazara hizo que una rabia asesina recorriera las venas de Wayne. «¿Dónde está su madre?», exigió Wayne, dirigiéndose ya hacia su camioneta. «Ese es el problema», dijo Rebecca. «Su coche está en marcha en la entrada, pero ella no está aquí. Su bolso está dentro. Su teléfono está en la encimera de la cocina. Es como si simplemente se hubiera desvanecido». La mente de Wayne corría a toda velocidad mientras conducía la corta distancia hasta la casa de Rebecca. Esto no pintaba bien. Era demasiado conveniente, demasiado perfectamente sincronizado con sus planes para Sarah y Cameron. Al entrar en la entrada de Rebecca, sus faros iluminaron algo que hizo que su mente táctica se pusiera inmediatamente en alerta máxima. Agujeros recientes salpicaban el patio trasero, cada uno de aproximadamente 1 metro de profundidad y 60 centímetros de ancho, demasiado pequeños para tumbas pero lo suficientemente grandes como para esconder algo o a alguien. Roberto llegó minutos después, su entrenamiento de seguridad evidente mientras inspeccionaba la escena con eficiencia profesional. «Los agujeros son recientes», informó. «Cavados en las últimas horas». «Pero mira esto», dijo, señalando las huellas de neumáticos en la tierra blanda. 2 vehículos. Uno coincide con el Honda de Rebecca, pero el otro es un todoterreno más grande, tal vez. El teléfono de Wayne vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. «Tu sobrino está a salvo. Tu hermana está a salvo. Pero la continuación de su bienestar depende de su cooperación. Detalles a seguir». Las implicaciones golpearon a Wayne como un golpe físico. Alguien había descubierto su investigación sobre Sarah y Cameron. Alguien había decidido atacar primero, usando a su familia como palanca. Pero, ¿quién y cuántos sabían? La respuesta llegó 40 minutos más tarde en forma de otro mensaje de texto que contenía una sola fotografía. Tommy y Rebecca, ambos claramente vivos pero asustados, sentados en lo que parecía ser una caseta de obra. El fondo mostraba paredes de hormigón e iluminación industrial que Wayne reconoció de inmediato. «Están en el proyecto del centro», le dijo Wayne a Roberto, con la voz mortalmente tranquila a pesar de la furia que crecía en su interior. «En la obra de la Torre Meridian». Roberto ya se dirigía hacia su vehículo. «Podría ser una trampa». «Por supuesto que es una trampa», respondió Wayne. «Pero cometieron un error crítico. Metieron a mi familia en esto, y están usando mi propia propiedad para hacerlo. Eso significa que no me conocen tan bien como creen». El trayecto al centro de la ciudad duró 20 minutos por calles vacías, lo que le dio a Wayne tiempo para pensar en la situación táctica. Alguien había estado observando claramente su investigación sobre Sarah y Cameron. Había anticipado sus movimientos y había decidido obtener una ventaja amenazando a su familia. Pero la elección del lugar sugería o una arrogancia increíble o un malentendido fundamental de con quién estaban tratando. La obra de la Torre Meridian era el proyecto más ambicioso de Wayne. 40 pisos de desarrollo de uso mixto que remodelarían el horizonte de Austin. Más importante aún, también era el sitio más vigilado y con mayor seguridad de su cartera. Cada entrada estaba cubierta por cámaras, cada herramienta y pieza de equipo tenía seguimiento por GPS, y todo el perímetro estaba cableado con sensores de movimiento que el equipo de Roberto monitoreaba las 24 horas del día. Quienquiera que se los llevara tenía acceso a la obra, observó Roberto mientras se acercaban a la valla de seguridad. Las cámaras deberían haberlo grabado todo. Y así fue. Las grabaciones de seguridad revelaron una traición asombrosa que hirió a Wayne más profundamente de lo que la aventura de Sarah jamás pudo hacerlo. Los secuestradores no habían entrado a la fuerza en la obra. Alguien con acceso legítimo, alguien en quien Wayne confiaba, les había dejado entrar.
El vídeo de vigilancia mostraba a Gene Davis, el capataz de su proyecto y un hombre al que había considerado un amigo durante más de una década. Abriendo la puerta principal a las 2:15 de la madrugada, Gene había trabajado para Wayne desde los primeros días. Se le habían confiado las llaves de todas las propiedades y el acceso a todos los proyectos. Había cenado en la mesa de Wayne. Había celebrado la Navidad con la familia. Había sido el padrino de Emma. Pero el vídeo también reveló algo más. Gene no estaba trabajando solo. Mientras el Honda de Rebecca seguía a la camioneta de Gene hacia la obra, Wayne pudo ver una tercera figura en el asiento del pasajero del vehículo de Gene. Alguien de quien Gene estaba recibiendo órdenes, alguien que había estado planeando esta operación con el tipo de conocimiento interno que solo podría provenir de meses de cuidadosa observación. La tercera figura salió de la camioneta bajo las luces de construcción, y el mundo de Wayne se desequilibró. Era Sarah. Su esposa no solo había tenido una aventura y planeado robarle. Había estado orquestando un plan sistemático para destruir todo lo que él había construido, usando a sus propios empleados y a su propia familia como armas en su contra. Los agujeros en el patio de Rebecca, el secuestro medianoche, la elección de su obra, todo estaba diseñado para demostrar que el imperio de Wayne podía ser vuelto en su contra por alguien que conocía cada una de sus debilidades. Pero Sarah había cometido el mismo error que todos los oponentes a los que Wayne se había enfrentado finalmente cometían. Había asumido que la mayor fortaleza de Wayne era su riqueza y sus conexiones. No había entendido que su verdadero poder residía en su absoluta crueldad al defender lo que le importaba y en su disposición a sacrificarlo todo, incluida su propia vida, para proteger a su familia. ¿Cuál es el plan?, preguntó Roberto, revisando su arma mientras se preparaban para entrar en la obra. La sonrisa de Wayne era más fría que cualquier cosa que Roberto hubiera visto en sus años de amistad. El plan es sencillo. Vamos a mostrarle a mi esposa y a sus aliados lo que sucede cuando amenazas a un miembro de la familia Free. Y cuando hayamos terminado, todos los involucrados en esto entenderán por qué cruzarse en mi camino fue el último error que cometerán en su vida. La trampa que Sarah creía haber tendido estaba a punto de convertirse en su propia destrucción, y Wayne iba a disfrutar cada momento de ello. Capítulo 6. Integridad estructural. Wayne y Roberto se acercaron a la obra de la Torre Meridian con la precisión metódica de soldados entrando en territorio enemigo. Wayne había construido este proyecto desde cero. Conocía cada pasillo y hueco de escalera, cada punto ciego y punto de observación. Si Sarah pensaba que usar su propia obra en su contra era inteligente, estaba a punto de aprender la diferencia entre conocer los planos de un edificio y entender su alma. Están en el piso 15, informó Roberto, monitoreando los rastreadores GPS incrustados en el equipo de construcción. 3 vehículos en la obra: el Honda de Rebecca, la camioneta de Gene y un Escalade negro registrado a nombre de Cameron Springer. Así que el buen doctor estaba directamente involucrado en el secuestro de la familia de Wayne. Esa revelación simplificaba considerablemente las cosas. Cualquier elaborado plan financiero que Cameron hubiera estado planeando ahora era secundario a un crimen mucho más primitivo, uno que le daba a Wayne justificación legal para casi cualquier respuesta que decidiera tomar. ¿A cuántas personas nos enfrentamos?, preguntó Wayne, estudiando el esqueleto de acero y hormigón del edificio a través de unos binoculares de visión nocturna. Al menos 4. Gene, Sarah, Cameron y un desconocido. Podrían ser más. El teléfono de Wayne vibró con otro mensaje. Ven solo al piso 15. Trae los códigos de acceso de la cuenta de Free Digital Ventures. La seguridad de tu familia depende de tu cooperación. Roberto leyó el mensaje por encima del hombro de Wayne. Quieren la inversión en criptomonedas. Todo esto es por los $2 millones. Wayne casi se rió de la ironía. Sarah y Cameron habían orquestado un elaborado secuestro para robar dinero de una inversión que existía únicamente para atraparlos. Habían escalado del adulterio y la manipulación financiera al secuestro con agravantes, todo para acceder a un fondo que Wayne había creado específicamente como cebo. Cambio de planes, le dijo Wayne a Roberto. Voy a subir, pero no de la manera que esperan. Y me vas a dar exactamente 12 minutos antes de llamar a la caballería. Wayne había diseñado la Torre Meridian con la seguridad en mente, incluyendo rutas de acceso que no aparecerían en ningún plano entregada a contratistas o proveedores. Un ascensor de servicio conectaba el sótano directamente con pisos clave, evitando por completo las principales áreas de construcción. Más importante aún, Wayne había insistido en instalar cámaras de seguridad temporales en todo el edificio, cámaras que Gene Davis no conocía porque habían sido instaladas por el equipo de Roberto sin pasar por los canales normales de construcción. Mientras Wayne se abría paso por el interior oscuro del edificio,
Roberto le proporcionaba inteligencia en tiempo real a través de un sistema de radio encriptado. 4 objetivos confirmados. Tommy y Rebecca están en la esquina noreste, asegurados pero ilesos. Sarah y Cameron están cerca de las ventanas del sur. Jean Vigila, Ellis Sensor Principal. La ira de Wayne se había cristalizado en algo frío y enfocado. Estas personas habían amenazado a su sobrino, aterrorizado a su hermana y vuelto a su propio empleado en su contra. Habían cruzado todas las líneas que le importaban, violado todos los principios que gobernaban su vida. Ahora aprenderían lo que eso significaba. El ascensor de servicio depositó a Wayne en el piso 14, un nivel por debajo de sus objetivos. Usando escaleras de acceso de construcción, se movió silenciosamente a través del entramado de acero del edificio hasta que tuvo contacto visual con la operación. A través de los huecos en el suelo temporal, podía ver a Tommy y Rebecca atados a sillas en lo que eventualmente sería una sala de conferencias. Su sobrino parecía asustado pero ileso, mientras que Rebecca luchaba claramente por contener las lágrimas y la rabia a partes iguales. A 6 metros de distancia, Sarah discutía con Cameron en susurros urgentes. Incluso desde la distancia, Wayne podía leer su lenguaje corporal. Las grietas de tensión en su asociación ya se estaban mostrando. El secuestro era una escalada significativa desde el adulterio y el fraude financiero, una que requería un nivel de compromiso criminal para el que Cameron claramente no estaba preparado. Este no era el plan, decía Cameron, sus manos de cirujano temblando mientras señalaba a Tommy y Rebecca. Se suponía que debíamos aprovechar la información de la inversión, no cometer delitos graves. El plan cambió cuando Wayne empezó a sospechar, respondió Sarah, su voz con una dureza que Wayne nunca antes había oído. Mi marido es más inteligente de lo que le atribuiste. La única manera de conseguir lo que necesitamos es forzar su mano. Wayne había oído suficiente. Moviéndose con cuidado a través del entramado de construcción, se posicionó directamente sobre Sarah y Cameron mientras Roberto comenzaba su aproximación desde el ascensor principal. Los próximos minutos determinarían si la familia de Wayne sobrevivía intacta a esta noche y si Sarah y Cameron vivían para lamentar sus elecciones. Pero mientras Wayne se preparaba para actuar, un nuevo sonido resonó en el edificio. Pasos en la escalera, varios pares moviéndose con precisión militar. La voz de Roberto crepitó por la radio con noticias urgentes que lo cambiaron todo. Wayne, tenemos un problema. Hay 6 vehículos adicionales acercándose a la obra. Sin luces, moviéndose en formación. Esto no era solo por el dinero. Alguien ha estado utilizando a Sarah y a Cameron como peones en un juego mucho más grande. A Wayne se le heló la sangre al darse cuenta de la verdad. El secuestro, la manipulación financiera, incluso la aventura de Sarah, todo había sido orquestado por alguien más. Alguien que entendía el imperio empresarial de Wayne lo suficientemente bien como para atacar sistemáticamente sus debilidades. Alguien que había estado planeando esta operación durante meses, quizás años. A medida que figuras armadas comenzaban a fluir hacia el edificio, Wayne comprendió que había sido superado por un oponente que ni siquiera sabía que existía. Pero también sabía algo que sus enemigos no sabían. Wayne Free había pasado toda una vida preparándose para guerras que esperaba no tener que librar nunca. Esta noche, esos preparativos salvarían a su familia o destruirían todo lo que había construido intentándolo. La verdadera batalla no había hecho más que empezar. Capítulo 7. El asedio. Las figuras armadas que se movían por el edificio de Wayne no eran delincuentes al azar. Se movían con demasiada precisión, demasiada coordinación. Mientras Wayne observaba desde su posición oculta en el entramado de acero, contó 8 individuos con equipo táctico, extendiéndose por el piso 15 con eficiencia militar. La voz de Roberto crepitó por la radio encriptada. Wayne, tengo visión del exterior. No son aficionados. Equipo profesional, movimiento profesional. Alguien gastó mucho dinero en esta operación. La mente de Wayne repasó rápidamente las implicaciones. El complot de secuestro de Sarah y Cameron había sido una tapadera para algo mucho más grande. Algo que requería este nivel de mano de obra y coordinación. Pero, ¿qué podría poseer su negocio de construcción que justificara una operación tan elaborada? La respuesta llegó cuando el líder del equipo se quitó el casco, revelando un rostro que Wayne reconoció de informes de seguridad. Alan Platt, un excontratista militar que había sido vinculado a varios casos de espionaje corporativo de alto perfil. Platt había sido contratado por alguien con mucho dinero e inteligencia específica sobre las operaciones comerciales de Wayne. Señor Free, gritó Platt, su voz resonando en el espacio de hormigón. Sé que está en el edificio. Tenemos a su familia y tenemos algo que querrá ver. Salga,
y podremos resolver esto como gente civilizada. Wayne permaneció en silencio, usando el tiempo para evaluar su situación táctica. 8 profesionales armados contra un ejecutivo de la construcción y un consultor de seguridad no sugerían probabilidades favorables en una confrontación directa. Pero Wayne tenía ventajas que ellos no podían anticipar: un conocimiento íntimo de la distribución del edificio, el control de sus sistemas y aliados que ellos no sabían que existían. Wayne, la voz de Roberto era urgent. Veo movimiento en 3 pisos más. No solo están aquí por Tommy y Rebecca. Están registrando todo el edificio. Esa revelación cristalizó la comprensión de Wayne sobre la situación. Alguien sabía sobre las técnicas de construcción avanzadas que había estado desarrollando, los sistemas de edificación patentados que le daban a Free Construction su ventaja competitiva. No se trataba solo de dinero o venganza. Era espionaje industrial a una escala que paralizaría su negocio y destruiría todo lo que había construido. Pero Wayne se había preparado para esta posibilidad. La Torre Meridian no era solo su proyecto más ambicioso, también era el más defendido. Ocultas por todo el edificio había medidas de seguridad que iban mucho más allá de la protección estándar de una obra. Roberto, inicie el protocolo de cierre 7, ordenó Wayne. Wayne, eso va a atrapar a todos en el edificio, incluyéndonos a nosotros. Ese es el punto. Vinieron aquí a robarme. Asegurémonos de que tengan mucho tiempo para reconsiderar esa decisión. El protocolo de cierre 7 era la póliza de seguro de Wayne contra exactamente este tipo de amenaza. Con unas pocas pulsaciones en su teléfono, activó sistemas que sellaron cada salida, desactivaron todos los ascensores excepto el que él controlaba, y convirtieron las luces de construcción del edificio en un patrón estroboscópico que desorientaría a cualquiera que no llevara las gafas especializadas que Wayne y Roberto llevaban. El efecto fue inmediato y devastador. El equipo de Platt, de repente atrapado en un edificio que se había convertido en un laberinto de luces intermitentes y pasajes sellados, perdió por completo su ventaja táctica. Su coordinación profesional se derrumbó en confusión mientras luchaban por adaptarse a un entorno que Wayne controlaba por completo. Eso fue un error, Free, gritó la voz de Platt, ahora tensa con el primer atisbo de incertidumbre. Has atrapado a tu propia familia aquí dentro con nosotros. Wayne se movió a través del entramado de acero con un silencio depredador, usando su conocimiento de la distribución del edificio para posicionarse sobre la ubicación de Platt. Desde su punto de vista, podía ver que Sarah se había alejado de Cameron, aparentemente dándose cuenta de que había sido utilizada como un peón en el juego de otra persona. Déjame decirte algo sobre los errores, gritó Wayne, su voz resonando por el espacio de construcción con autoridad absoluta. El error fue pensar que podíais usar a mi familia en mi contra. El error fue creer que podíais robarme mi propia propiedad. Y el mayor error fue no entender que llevo toda mi carrera preparándome para esta conversación. El teléfono de Wayne vibró con un mensaje de texto de un número que reconoció. Luke Higgins, su contable, estaba enviando coordenadas que indicaban que Luke estaba posicionado en el sótano del edificio con apoyo adicional. La caballería que Wayne había estado preparando ya estaba en posición. Pero el mensaje más importante vino de Emma, su hija de 16 años, cuyo texto simplemente decía: «Papá, estamos a salvo. El tío Roberto nos sacó por los túneles de servicio. Dal su merecido». La familia de Wayne estaba a salvo. Ahora podía centrarse en el problema táctico de 8 profesionales armados que habían cometido el error de entrar en su dominio con intenciones hostiles. Mientras el equipo de Platt luchaba con las luces desorientadoras y las salidas selladas, Wayne comenzó a implementar la segunda fase de su plan defensivo. La Torre Meridian había sido diseñada con múltiples sistemas redundantes, incluyendo ascensores de construcción que podían operarse independientemente de los controles principales del edificio. Usando sus códigos de acceso maestros, Wayne comenzó a aislar metódicamente al equipo de Platt en secciones separadas del edificio, convirtiendo su formación táctica en individuos dispersos luchando contra un entorno que no podían controlar. «Tu turno, Platt», anunció Wayne. «Pero deberías saber que no construí este lugar solo para albergar oficinas. Lo construí para que fuera inexpugnable. Y estás a punto de descubrir lo que eso significa». El asedio había comenzado, pero Wayne Free ya no era el objetivo. Él era el cazador, y su presa había entrado voluntariamente en la trampa más sofisticada que jamás había construido. Capítulo 8. El colapso. Con su familia a salvo y el equipo de Platt disperso por todo el edificio, Wayne podía centrarse en la destrucción sistemática de sus enemigos. Pero primero,
Necesitaba entender quién había orquestado esta operación y por qué creían que la tecnología de construcción de Wayne valía este nivel de riesgo. La respuesta vino de la propia Sarah, su voz resonando a través del sistema de intercomunicación del edificio mientras intentaba negociar su salida de una situación que se había descontrolado por completo. Wayne, no se suponía que esto pasara así. La voz de Sarah estaba tensa por el pánico y la culpa. Me dijeron que solo se trataba del dinero, de conseguir lo que me merecía después de 15 años de matrimonio. Nunca me apunté a un secuestro o a un asalto armado. Wayne activó el sistema de comunicación del edificio, su voz llegando a todos los pisos simultáneamente. Sarah, te apuntaste a esto en el momento en que decidiste traicionar a nuestra familia. Pero tienes razón en una cosa. Esto nunca fue solo por dinero. Alguien te ha estado utilizando para llegar a mí, y quiero saber quién. Las cámaras de seguridad del edificio, ahora bajo el control total de Wayne, revelaron que el equipo de Platt se había dividido en 3 grupos intentando recuperar la coordinación táctica. Pero las luces intermitentes y los pasajes sellados habían interrumpido su equipo y comunicación, convirtiendo a soldados profesionales en individuos confundidos que luchaban contra un entorno que parecía diseñado para derrotarlos. Lo cual, por supuesto, era así. La voz de Roberto crepitó en el auricular de Wayne. Wayne, tengo movimiento en el sótano. Alguien está intentando acceder a los sistemas de cimentación del edificio. Si van tras tu tecnología de construcción, ahí es donde encontrarían la información más valiosa. A Wayne se le heló la sangre. Ocultos en los cimientos de la Torre Meridian estaban los prototipos de técnicas de construcción avanzadas que representaban años de investigación y desarrollo, sistemas de amortiguación sísmica, formulaciones de hormigón revolucionarias e innovaciones de ingeniería estructural que daban a los edificios de Wayne una resistencia y durabilidad sin precedentes. Si los competidores obtenían acceso a esa tecnología, eliminaría la ventaja competitiva de Free Construction y potencialmente lo arruinaría financieramente. Asegura el sótano, ordenó Wayne. Cueste lo que cueste. Pero mientras Wayne se movía por el edificio para enfrentar la amenaza a su tecnología, descubrió algo que cambió su comprensión de toda la operación. Las grabaciones de seguridad revelaron que la persona que intentaba acceder a los sistemas de cimentación no era uno de los mercenarios de Platt. Era Cameron Springer, a quien aparentemente se le habían dado instrucciones específicas sobre qué robar y dónde encontrarlo. Cameron no era solo un cardiólogo que tenía una aventura con la esposa de un hombre rico. Era un espía corporativo con credenciales médicas que proporcionaban la tapadera perfecta para infiltrarse en la comunidad empresarial de Austin. Su patrón de atacar a esposas adineradas no era por beneficio económico, era para recopilar inteligencia sobre las operaciones comerciales de sus maridos. Wayne, la voz de Roberto era urgent. Lo encontré. Cameron ha estado pasando información a The One Robertson Construction. Han estado planeando robar tu tecnología y destruir tu negocio simultáneamente. Dwan Robertson, el competidor más antiguo de Wayne y el único contratista en Texas que consistentemente había superado en ofertas a Free Construction en proyectos importantes. Robertson había pasado años perdiendo contratos frente a la tecnología superior y los métodos innovadores de Wayne. Ahora, aparentemente había decidido que si no podía competir limpiamente, robaría lo que necesitara y eliminaría a Wayne en el proceso. La revelación desató una fría furia en Wayne que iba más allá de cualquier cosa que hubiera sentido por la aventura de Sarah. Robertson había convertido el matrimonio de Wayne en un arma. Había manipulado la insatisfacción de Sarah para obtener acceso a información comercial clasificada, y había estado dispuesto a secuestrar a la familia de Wayne para completar su operación de espionaje industrial. Pero Robertson había cometido un error crítico. Había subestimado la disposición de Wayne para defender su imperio por cualquier medio necesario. Roberto, inicia el protocolo 9, ordenó Wayne. Wayne, eso es exactamente lo que tiene que ser. El protocolo 9 era la opción nuclear de Wayne, un sistema que esperaba no tener que usar nunca. Ocultas por toda la Torre Meridian había cargas de demolición controlada, instaladas bajo el pretexto de una futura planificación de renovación, pero en realidad diseñadas para derribar secciones específicas del edificio si alguna vez fuera comprometido por fuerzas hostiles. Wayne no iba a destruir todo el edificio, no era un terrorista, pero podía colapsar el nivel del sótano donde Cameron intentaba robar su tecnología, y podía sellar los pisos superiores donde el equipo de Platt estaba atrapado, creando una situación en la que sus enemigos tendrían que elegir entre la rendición y el sepelio. Mientras el dedo de Wayne se cernía sobre los códigos de activación, la voz de Sarah se escuchó por el intercomunicador una última vez. Wayne, por favor. Sé que he destruido todo entre nosotros,
pero no dejes que gente inocente muera por mis errores. Wayne hizo una pausa, reconociendo que la traición de su esposa había llevado a este momento, pero también admitiendo que ella tenía razón sobre las consecuencias de su próxima decisión. Si activaba el Protocolo 9, probablemente mataría a varias personas, incluyendo a Cameron y potencialmente a algunos de los mercenarios de Platt que seguían órdenes en lugar de tomar decisiones estratégicas. Pero Wayne Free había pasado toda su vida construyendo cosas, creando estructuras que perdurarían por generaciones y proporcionarían cimientos para los sueños de otras personas. La idea de ver el trabajo de su vida ser robado y destruido por hombres que carecían de la visión y la dedicación para crear su propio éxito era más de lo que podía tolerar. Habla Wayne Free, anunció a través del sistema de comunicación del edificio. Tienen 60 segundos para rendirse y salir por el ascensor de servicio. Cualquiera que todavía intente robarme o amenazar a mi familia después de ese plazo se enfrentará a las consecuencias de sus elecciones. La cuenta atrás había comenzado, y los enemigos de Wayne pronto descubrirían que algunos hombres estaban dispuestos a destruir lo que habían construido antes que ver cómo se lo robaban aquellos que no se lo habían ganado. Capítulo 9. Cimientos. 57 segundos. Wayne observaba a través de los monitores de seguridad cómo el pánico se extendía por el edificio. Los mercenarios de Platt, entrenados para manejar situaciones de combate pero no preparados para la presión psicológica de un inminente colapso estructural, comenzaron a abandonar sus posiciones y a moverse hacia el ascensor de servicio que Wayne había designado como la única ruta de salida. Cameron Springer, todavía en el sótano intentando descargar la tecnología patentada de Wayne, continuaba trabajando con el enfoque desesperado de un hombre que entendía que el fracaso significaba la destrucción profesional y personal. Aparentemente, le habían prometido un pago sustancial por entregar los secretos de construcción de Wayne, suficiente para desaparecer permanentemente y comenzar una nueva vida en algún lugar donde la influencia de Dwayne Robertson no pudiera protegerlo. Pero Sarah se había movido hacia el ascensor, sus instintos de supervivencia prevaleciendo sobre cualquier lealtad que sintiera hacia Cameron o la operación que había consumido su matrimonio. 43 segundos. La voz de Roberto crepitó en el auricular de Wayne. Wayne, esta es tu última oportunidad para reconsiderarlo. Una vez que actives esas cargas, no hay vuelta atrás. Serás un hombre diferente después de esto. Wayne entendía la preocupación de Roberto. Matar gente, incluso gente que había amenazado a su familia y robado a su negocio, lo cambiaría fundamentalmente. Pero Wayne había pasado toda su vida tomando decisiones difíciles, eligiendo entre prioridades contrapuestas y aceptando la responsabilidad por las consecuencias. Soy un hombre diferente desde el momento en que amenazaron a Tommy, respondió Wayne. Todo lo que viene después es solo saldar cuentas. 31 segundos. A través de las cámaras de seguridad, Wayne observó a Cameron darse cuenta finalmente de que su ruta de escape había sido comprometida. El acceso al sótano que Wayne le había permitido usar ahora estaba sellado, dejando a Cameron atrapado con la misma tecnología que había estado tratando de robar. Justicia poética, pensó Wayne, para un hombre que había pasado meses infiltrándose en la familia de Wayne para obtener acceso a los secretos de su negocio. 28 segundos. Sarah llegó al ascensor de servicio y comenzó a presionar frenéticamente el botón de llamada, aparentemente creyendo que podía evacuar el edificio antes de que expirara el plazo de Wayne. Pero Wayne controlaba ese ascensor, y no estaba listo para dejar que su esposa escapara de las consecuencias de sus elecciones. A través de la cámara interna del ascensor, Wayne pudo ver el rostro de Sarah cuando se dio cuenta de que el ascensor no respondía. Miedo, culpa y una creciente comprensión de que el perdón de Wayne ya no era una posibilidad. Había pasado meses planeando su traición. Había reclutado aliados y desarrollado estrategias para robarle. Ahora estaba descubriendo que la capacidad de pensamiento estratégico de Wayne superaba la suya. 15 segundos. El teléfono de Wayne vibró con un mensaje del propio Dwayne Robertson. Free. Discutamos esto como hombres de negocios. No hay necesidad de que nadie salga herido. Tengo una propuesta que nos beneficia a todos. Wayne casi sonrió ante la ironía. Después de orquestar meses de espionaje, manipulación y secuestro, Robertson quería negociar como competidores civilizados. Pero Wayne había aprendido temprano en su carrera que algunas personas solo respetaban la fuerza, solo entendían las consecuencias entregadas con absoluta finalidad. 10 segundos. La voz de Cameron resonó a través del sistema de intercomunicación del edificio, probablemente habiendo accedido a través del panel de comunicación de emergencia del sótano. Wayne, tengo información sobre otras operaciones que apuntan a tu negocio. Gente que me hace parecer un aficionado. Déjame vivir y te lo contaré todo. 5 segundos.
El dedo de Wayne se movió hacia los códigos de activación, y luego se detuvo. No por la oferta de Cameron. Wayne podía descubrir a sus otros enemigos con sus propios recursos, sino por una revelación que se había estado gestando durante todo este enfrentamiento. No necesitaba matar a esta gente para destruirla. Wayne desactivó la secuencia de demolición y activó un protocolo completamente diferente, uno que sería mucho más devastador para sus enemigos que una muerte rápida. En lugar de colapsar el sótano, Wayne activó un sistema diferente, bombas de hormigón de grado industrial que comenzaron a llenar el nivel del sótano con cemento de fraguado rápido. Cameron tendría quizás 90 segundos para escapar a través de los conductos de ventilación de emergencia antes de que el sótano se convirtiera en una tumba permanente para la operación de espionaje de Dwayne Robertson. Mientras tanto, Wayne activó cerraduras magnéticas en todos los pisos superiores, atrapando a los mercenarios de Platt en secciones individuales del edificio mientras contactaba automáticamente a la policía con pruebas detalladas de sus actividades criminales. Para cuando llegara la policía, Wayne tendría una documentación completa de espionaje industrial, secuestro y asalto armado, pruebas que asegurarían largas penas de prisión para todos los involucrados. Pero el golpe maestro de Wayne estaba reservado para Sarah. Mientras ella permanecía atrapada en el ascensor de servicio, Wayne activó el sistema de comunicación del edificio por última vez. Sarah, vas a salir de este edificio esta noche. Vas a volver a nuestra casa, empacar tus cosas y desaparecer de nuestras vidas para siempre. No recibirás absolutamente nada de nuestro divorcio, ni dinero, ni propiedades, ni contacto con nuestros hijos. Si alguna vez intentas contactarme a mí o a nuestra familia de nuevo, la evidencia que he recopilado sobre tu papel en la operación de esta noche será entregada al fiscal del distrito en menos de una hora. Wayne hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara antes de emitir su veredicto final. Elegiste destruir a nuestra familia por dinero y por un hombre que te estaba usando como un peón en el juego de otra persona. Ahora te toca vivir con las consecuencias de esa elección por el resto de tu vida. Sola. Las puertas del ascensor se abrieron, y Sarah salió tambaleándose a la noche de Austin, su matrimonio y su futuro destruidos por sus propias traiciones. Epílogo. 6 meses después, Wayne estaba en su oficina con vistas a la terminada Torre Meridian, ahora el edificio comercial más seguro de Texas y un monumento a su negativa a ser derrotado por las tramas de sus enemigos. Cameron Springer había sido condenado a 15 años por espionaje corporativo y secuestro. La empresa de construcción de Dwayne Robertson se había derrumbado bajo el peso de las investigaciones criminales y las demandas civiles. Alan Platt y sus mercenarios cumplían penas de prisión que los mantendrían fuera de las calles durante décadas. Sarah había desaparecido por completo, dejando a Austin la noche del enfrentamiento y sin volver jamás. Su divorcio se había finalizado in absentia, con Wayne reteniendo la custodia total de Emma y Jake. Ninguno de los dos hijos había preguntado por el paradero de su madre, aparentemente entendiendo que algunas traiciones rompen los lazos familiares de forma permanente. De Gene Davis, el antiguo capataz de Wayne que lo había traicionado por dinero, se encargaron a través de la red de contratistas y proveedores de Wayne. Nadie volvería a contratar a Gene en la construcción en Texas, lo que efectivamente puso fin a su carrera y lo obligó a abandonar el estado para encontrar trabajo. Tommy y Rebecca se habían recuperado de su terrible experiencia, aunque Rebecca había desarrollado un aprecio más profundo por los instintos protectores de su hermano y hasta donde llegaría para defender a su familia. Tommy, resiliente como solo los niños pueden serlo, había vuelto a seguir a Wayne por las obras y a hacer preguntas interminables sobre técnicas de construcción. Roberto se acercó al escritorio de Wayne con el informe de seguridad de la mañana, un ritual que se había vuelto más importante desde que el incidente de la Torre Meridian había demostrado el nivel de amenazas que el éxito de Wayne podía atraer. ¿Algún problema nuevo?, preguntó Wayne. En realidad, todo lo contrario, respondió Roberto con una leve sonrisa. Se ha corrido la voz sobre lo que les pasó a las personas que se cruzaron en tu camino. Los competidores están siendo mucho más respetuosos, y no hemos tenido ni un solo intento de espionaje industrial desde entonces. Wayne asintió, sin sorprenderse. El miedo era un motivador poderoso, y la industria de la construcción siempre había operado en una economía basada en la reputación. Su manejo de Sarah, Cameron y sus aliados había enviado un mensaje claro. Wayne Free protegía lo que era suyo con una crueldad absoluta, y cruzarse en su camino conllevaba consecuencias que se extendían mucho más allá del castigo inmediato. Emma llamó a la puerta de la oficina y entró con la confianza de una joven que había heredado la fuerza y la mente estratégica de su padre. A los 17 años,
Ya mostraba interés en el negocio familiar y el tipo de cualidades de liderazgo que sugerían que el legado de los Free continuaría en la siguiente generación. Papá, Jake y yo queremos hablar contigo sobre algo, dijo, sentándose en la silla frente al escritorio de Wayne. ¿Qué tenéis en mente? Sabemos lo que hizo mamá. Sabemos por qué se ha ido y por qué no va a volver. Y queremos que sepas que entendemos por qué lo manejaste de la manera en que lo hiciste. Wayne sintió una oleada de orgullo y dolor a partes iguales. Sus hijos se habían visto obligados a crecer rápidamente debido a las traiciones de Sarah, pero habían salido de la experiencia con una clara comprensión de la lealtad, la familia y la importancia de proteger lo que más importa. Vuestra madre tomó decisiones que destruyeron nuestra familia, dijo Wayne con cuidado. Yo tomé decisiones para proteger lo que quedaba. A veces, esas son las únicas opciones disponibles. Emma asintió, su expresión mostrando el tipo de madurez que proviene de presenciar las consecuencias de los adultos de primera mano. Lo entendemos, papá. Y queremos que sepas que estamos orgullosos de ti por luchar por nosotros. Jake apareció en la puerta, ahora con 15 años y mostrando signos de heredar la complexión y la intensidad de Wayne. Emma tiene razón. Hiciste lo que tenías que hacer. Somos una familia, y la familia se protege mutuamente. Wayne miró a sus hijos, reconociendo que la traición de Sarah había fortalecido inadvertidamente los lazos entre los miembros de la familia que habían permanecido leales. Emma y Jake entendían ahora que su padre no era solo un exitoso hombre de negocios. Era un hombre que sacrificaría todo para proteger a las personas que amaba, pero también entendían que la protección de Wayne venía con expectativas. La lealtad era absoluta en la familia Free, y la traición conllevaba consecuencias que duraban para siempre. Sarah había aprendido esa lección demasiado tarde. Los hijos de Wayne la habían aprendido lo suficientemente pronto como para dar forma al resto de sus vidas. ¿Qué planes tenéis para esta tarde?, preguntó Wayne, cambiando el tema a asuntos más ligeros. Tommy quiere ayuda para construir una casa en el árbol, respondió Jake. Pensé que podríamos trabajar en ella juntos. Quizás enseñarle algunas técnicas básicas de construcción. Wayne sonrió, reconociendo la continuación de las tradiciones familiares que conectaban el pasado y el futuro. Tommy crecería entendiendo que construir cosas requería habilidad, dedicación y el tipo de pensamiento a largo plazo que separaba a la gente de éxito de aquellos que esperaban victorias fáciles. Mientras sus hijos se iban a trabajar en la casa del árbol de Tommy, Wayne volvió a estudiar los planos de su próximo proyecto, un desarrollo residencial que proporcionaría viviendas asequibles para la creciente población de Austin. Era el tipo de construcción que no generaría enormes beneficios, pero que crearía un valor duradero para la comunidad. Wayne Free había aprendido hace mucho tiempo que el verdadero éxito provenía de construir cosas que perduraran, ya fuera negocios, edificios o familias. También había aprendido que proteger esos logros requería el tipo de fuerza que la mayoría de la gente no podía entender o aceptar. Sarah había descubierto que el amor de Wayne por su familia era absoluto, pero también lo era su respuesta a la traición. Ella eligió poner a prueba a ambos y aprendió que algunos hombres preferirían destruir todo lo que construyeron antes que ver cómo se lo robaban aquellos que no se lo habían ganado. Ahora Wayne estaba construyendo de nuevo, creando nuevas estructuras y oportunidades mientras se aseguraba de que las lecciones de la traición de Sarah protegerían a su familia por generaciones venideras. Porque eso es lo que hacían los hombres Free. Construían cosas que duraban, y defendían esas cosas con la fuerza que fuera necesaria. Los cimientos eran sólidos. La estructura era sólida. Y Wayne Free estaba exactamente donde debía estar, creando el futuro mientras se aseguraba de que los errores del pasado nunca se repitieran. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla y nos vemos.